La pintura es bastante fina, por lo que aparecen arañazos y astillas en los primeros años de funcionamiento del coche. A pesar de esto, la carrocería resiste bastante bien el ataque de la enfermedad de la oxidación, pero, sin embargo, si no cuidas el estado cosmético de la carrocería, no podrás evitar la corrosión. La carrocería comienza a florecer en lugares donde hay patatas fritas. Además, puede aparecer corrosión en las puertas donde las puertas hacen contacto con el sello, la parte delantera del capó y en la unión del parachoques con la carrocería del automóvil. Si hablamos de la confiabilidad de las unidades de potencia en general, entonces no se identificaron deficiencias graves en estos motores. Los problemas más comunes son la velocidad flotante y la dificultad para arrancar el motor. La mayoría de los propietarios, ante estos problemas, comienzan a cambiar bujías, cables de alto voltaje, lavar inyectores, pero, por regla general, esto no da ningún efecto, ya que la causa de esta dolencia radica en una falla del software en el control del motor. Unidad, es necesario volver a flashear. Vale la pena señalar que en algunas copias el nuevo firmware puede no encajar en la unidad de control anterior, en tales casos los propietarios tuvieron que cambiar la unidad de control. La batería original también recibió muchas críticas, lo cierto es que es muy débil y, con la llegada del invierno su potencia no alcanzaba para arrancar el motor. El problema se soluciona sustituyendo la batería por una más potente. A veces, la razón por la que un coche no arranca en caso de heladas severas no es la batería, sino un motor de arranque congelado. En cada mantenimiento, asegúrese de verificar el nivel de refrigerante. El hecho es que el radiador no dura y, con el tiempo, comienza a tener fugas. Si esto no se tiene en cuenta, el motor puede sufrir un choque térmico, lo que suele tener consecuencias graves. Se instala una corrugación en el colector de escape, que conecta el colector al resonador. El problema es que muele bastante rápido y el aire que entra confunde el sensor de oxígeno. Cuando ocurre un problema, el consumo de combustible aumenta y la luz Check Engine se enciende en el tablero. Los propietarios de un Kia Rio 2 con motor 1,6 se quejan con mayor frecuencia de la corta vida útil de las bobinas de encendido. El Kia Rio 2 estaba equipado con dos tipos de transmisión, una manual de 5 velocidades y una automática de 4 velocidades. Prácticamente no hay quejas sobre la mecánica. En casos raros, después de 100.000 kilómetros, los propietarios tenían que cambiar los retenes de aceite del eje de entrada. Pero el embrague falla bastante temprano, hubo casos en los que fue necesario cambiarlo después de 30.000 kilómetros, pero estos casos son raros, generalmente el embrague dura entre 50 y 80.000 km. No se identificaron deficiencias graves ni en la transmisión automática ni en la mecánica. Esta caja de cambios es exigente en términos de calidad de servicio y, si se descuidan estos requisitos, con el tiempo la caja de cambios comenzará a patear al cambiar de marcha. Al elegir un automóvil con transmisión automática, debe tener en cuenta la peculiaridad de su funcionamiento. Al comienzo del movimiento, el automóvil tiene una buena dinámica de aceleración, pero a medida que aumenta la velocidad, se apaga. En un automóvil con transmisión manual transmisión, el deterioro de la dinámica no es tan notable. El automóvil está equipado con una suspensión semi-independiente. Delantera, puntal McPherson, trasera, viga. El Kia Rio 2 recibió la mayor cantidad de críticas por la rigidez de la suspensión, pero vale la pena señalar que gracias a estos ajustes el coche se maneja bien. Muchos propietarios lograron hacer que el automóvil fuera más cómodo reemplazando los amortiguadores originales por otros más blandos. Si hablamos de la fiabilidad del chasis, entonces, en general, se le puede llamar fiable, incluso a pesar de que algunos de sus elementos tienen una vida útil más corta que los de sus competidores. Tradicionalmente, en la mayoría de los automóviles modernos, los puntales y casquillos estabilizadores se consideran consumibles y se cambian cada 20 a 30.000 km. Además, el muñón de la dirección se considera uno de los puntos débiles, está hecho de metal blando y se dobla en la zona donde está montado el amortiguador, incluso con un contacto menor con la acera o al conducir descuidadamente sobre un badén en la parte trasera. En el coche, después de 40.000 kilómetros, las anteras o los topes pueden empezar a hacer ruido en el amortiguador, y más cerca de los 60.000 kilómetros, los amortiguadores traseros pueden empezar a tener fugas. Los cojinetes de rueda, las rótulas y las rótulas, con un funcionamiento cuidadoso, pueden durar hasta 80.000 kilómetros.
Los amortiguadores delanteros, los cojinetes de soporte y las barras de dirección pueden durar entre 120 y 150.000 km. Los silent blocks y palancas, en la mayoría de los casos, duran más de 150.000 kilómetros. El mecanismo de dirección es propenso a golpear cuando se mueve. Una generosa lubricación de las juntas estriadas o el reemplazo de los casquillos de plástico de la cremallera pueden ayudar a eliminar el problema. Como regla general, el casquillo derecho es el primero en romperse. Por lo demás, no hay quejas sobre la vida útil de las piezas del sistema de dirección y frenos. El interior del Kia Rio 2 no destaca por sus exquisitos materiales de acabado y sus interesantes soluciones de diseño. Aquí todo es muy sencillo y económico. El automóvil no puede presumir de silencio en la cabina. Hay muchos sonidos extraños, crujidos, golpes y chirridos son un atributo integral de la cabina. En los automóviles con carrocería hatchback, con el tiempo, las fijaciones del sofá trasero se aflojan, por lo que se escucha un ruido sordo en la parte trasera de la cabina, que muchos propietarios confunden erróneamente con un mal funcionamiento de la suspensión. Las deficiencias eléctricas incluyen mal funcionamiento en la unidad de control del clima. El problema es desagradable porque tiene un carácter flotante. Por ejemplo, en la carretera el sistema no funciona, pero en cuanto llegas a la estación de servicio el problema desaparece por sí solo. Además, vale la pena señalar la corta vida útil de los botones de control de las ventanas eléctricas, ventanas con calefacción, etc. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en